La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Buenos días a todas y todos los zacatecanos. Pues hemos recorrido el segundo distrito electoral. El distrito lo encontramos formado por una población muy dispar entre sí, ya que tenemos colonias urbano-populares, tenemos colonias de clase media y tenemos algunas comunidades rurales. Pero en todos estos espacios tenemos un común denominador. Percibimos a la gente temerosa, percibimos a la gente angustiada y percibimos a la población con una necesidad de que se atiendan problemas urgentes como el desempleo que hoy tenemos en Zacatecas, como la inseguridad y como la prestación de servicios que no lo siente hoy por hoy satisfagan sus necesidades. El empleo en Zacatecas hoy por hoy es un problema altamente difícil para resolverse. Entonces se tienen que buscar alternativas que permitan a la población tener una posibilidad de sobrevivencia e irla consolidando como una posibilidad de desarrollo. A nivel legislativo, creemos que hace falta un rediseño en el presupuesto para que se empiece a atacar el problema a través de proyectos de autoempleo, porque no tenemos un polo de desarrollo, en este momento no tenemos empresas, la minería pues saturada hasta este momento y con graves problemas, no hay turismo, no tenemos agricultura, no hay desarrollo en la ganadería y por lo tanto pues tenemos que ahora sí que tomar el toro por los cuernos y empezar a pensar en estas posibilidades de autoempleo a través de lo siguiente. Creo que hace falta que se empiece a pensar en alternativas como la que se hizo en Villa Hidalgo, Jalisco, en donde la fortaleza económica de esa población es tener talleres de costura que producen la ropa y las tiendas que la venden. Cierran ahí su círculo productivo. Hay una demanda de muchísimos lugares que acuden a ese centro de población solo a comprar ropa. Otro ejemplo es cómo sobrevive en San Juan de los Lagos, Jalisco. Más allá de la imagen religiosa, han generado un polo de desarrollo a través de la venta de dulces. Entonces, algo así tendríamos que estar pensando en Zacatecas, cómo ir generando todos esos proyectos de autoempleo a consolidar una posibilidad de desarrollo en la entidad. ¿A quiénes habría que generarles estas situaciones para que vayan saliendo adelante? A la juventud, que hoy la única alternativa que ve después de egresar de una licenciatura, encontramos jóvenes de 3, 4, 5 años desempleados o haciendo alguna actividad fuera de lo que estudiaron. Habría entonces que pensar en los proyectos de ellos canalizados así en esta vía con un proyecto de autoempleo. Habría que pensar en personas con discapacidad, aprovechando ellos mismos todas las capacidades que tienen completas, porque una persona con discapacidad, nos decía Gilberto Rincón Gallardo, es una persona que tiene una de sus capacidades disminuida, pero que no lo anula como ser humano. Entonces habría que generar esta posibilidad de que la parte de ese proceso productivo que las personas con discapacidad pudieran asumir, tendrían que entrar ahí en ese proceso para tener una oportunidad de sobrevivencia y de desarrollo. Habría que reactivar algo que en Zacatecas ya se hizo y que empezaba a dar frutos, pero que se ha perdido en estos 3 años, como son los proyectos productivos de mujeres, que estaban ya en algunas etapas como la posibilidad de integradoras con mujeres del medio rural, porque tenían un presupuesto para capacitación, para empezar a elaborar sus productos, para industrialización y para completar el círculo con tener sus códigos de barras, y empezaba a buscarse la posibilidad de incursión en este mercado de la nostalgia que son la población de Zacatecas que vive en Estados Unidos. Esto se perdió, no se le dio continuidad y entonces se puede reactivar este proceso de muchísimas mujeres que ya tienen adelantada
en una etapa previa este proceso de capacitación o de producción. También creo que hace falta que una parte de este proceso lo vayan asumiendo personas adultas mayores que ya, igual que la niñez o igual que las personas con discapacidad, viven una vulnerabilidad propia de su cuerpo porque con el paso de los años se van perdiendo facultades, algunas, pero no la capacidad de ser productivos. Entonces, atendiendo estos sectores, más aparte pensando en aquellas personas migrantes que regresan, creo que para que no se conflictúe la situación económica más de lo que ya lo tenemos, habría que pensar en hacer una transformación en algo que hoy existe en el presupuesto en Zacatecas. En el decreto de presupuesto de este año 2013, encontramos una partida de 120 millones de pesos para que funcione la oficina del gobernador. Así se denomina esta área. Si revisamos, esto hace que tengan 10 millones de pesos para la operatividad de una sola oficina, de una sola persona, durante un año. Mientras que la partida para desarrollo económico es de 130 millones de pesos. Esto genera una inequidad del tamaño del mundo, porque en Zacatecas sabemos 1,5 millones de habitantes que necesitamos desarrollo económico, y con 130 millones de pesos, solo 10 más que la oficina del gobernador, esto es imposible. Esto se hace en la legislatura del Estado. Este presupuesto debe cambiar. Estos proyectos deben de fondearse hacia los municipios, porque es el ámbito territorial en donde la gente vive el problema y donde busca las alternativas de solución, pero además donde estas empresas, que empezarían siendo pequeñas, siendo cuidadas en su desarrollo por los gobiernos, estarían radicalizadas. Entonces, estando ahí, el municipio tendría que ser corresponsable de este proceso de generación de autoempleo como la única alternativa que tenemos hoy en el estado. No hay agua, se habla de que llegará el gas, pero si no hay esta fusión de elementos, agua, gas, la posibilidad de desarrollo, estamos hablando de que el desarrollo de la sociedad se posterga varios años. Hoy es urgente atender con esta posibilidad de que cada quien explote sus propias habilidades en el asunto de la sobrevivencia y posteriormente en el desarrollo. Yo creo que hay una figura que se utiliza poco en el estado y en el país. Los ayuntamientos en pleno tienen la posibilidad de iniciar, valga la redundancia, iniciativas en la legislatura. Pero lo mismo pasa con la legislatura en pleno, puede iniciar una reforma a las leyes federales. Yo creo que para la sobrevivencia del país como tal, tenemos que empezar a plantearnos el pacto federal a la inversa, porque hoy por hoy la bolsa más grande de recursos la tiene la federación. En un segundo nivel los estados y el nivel más desprotegido es la población. Curiosamente ahí es donde la gente vive, en el municipio, y es el nivel que menos recurso tiene. Se requiere entonces que como legislatura en pleno empecemos a caminar en ese sentido. Hacer el planteamiento de que los municipios reciban una mayor cantidad de recursos. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Yo creo que es el momento en el que se implemente la ley de salarios máximos que se aprobó en la legislatura anterior, en la 59ª, el grupo parlamentario del PRD, la pusimos sobre la mesa, se aprobó, pero no se aplica. Entonces, creo que es necesario trasladar ya el servicio público a tener una remuneración justa que permita la representación, que permita la operatividad, pero que acabe con los excesos que hoy se viven. Entonces, es necesario, para sanear las finanzas de los ayuntamientos, que las y los regidores, la sindicatura y la presidencia municipal no tengan una disposición de recursos tan dispar. Ese ahorro puede destinarse a la operatividad, pero también puede destinarse a incrementar un poquito el salario de quienes ahí laboran. A veces con ese incentivo hacen que se utilicen más
las horas de trabajo y sea eficiente la prestación del servicio a nivel municipal. Otra cuestión problemática que tenemos es el hecho de que se desperdicia muchísimo las habilidades que ya se han construido en los ayuntamientos. Y le pongo un ejemplo de algo que no funciona y que hoy por hoy es esencial: las plantas tratadoras. Se capacita al personal para atender la planta de tratamiento de aguas y con el paso de 3 años sale como parte del personal que se lleva el presidente municipal saliente. Entra otra persona y es volver a reiniciar el ciclo de capacitación. Así como este ejemplo, pues pasa absolutamente en todo. Entonces hay que profesionalizar los ayuntamientos, que no estén sujetos al vaivén del partido político que entre. Otra cuestión es que para que la gente pague los impuestos, que es esencial, nadie debemos escatimar esta situación. Debe de ver que el impuesto se le reintegra convertido en la prestación de un servicio eficiente. Es decir, que sienta que lo que paga no va a ser para los vuelos, a veces hasta privados, del presidente municipal o del gobernador en turno. Tiene que sentir que ese dinero que lleva a la presidencia municipal o que paga cuando saca un acta de nacimiento, cuando utiliza el servicio de registro civil, se le va a transformar en calidad de vida. Así estaría sintiendo que la democracia entra a su casa. Entonces, para sanear, creo que la gente tiene que ver que no se transforman sus impuestos en vuelos, celulares, parrandas, que en Zacatecas eso está muy socorrido, es reconocido hasta por la población lo que se gasta del erario público en la presidencia municipal de Zacatecas por esta vía de derroche. Otra cuestión que se tiene que hacer, pues es la planeación. La planeación, o sea, si seguimos utilizando el método ocurrencial para el desarrollo de la actividad de los ayuntamientos y del gobierno del estado, el despilfarro de recursos es grande. Debemos también ir pensando en que se consolide el presupuesto, no solo el trianual o el anual, sino el que trascienda los trienios del ayuntamiento y los sexenios, porque hay obras que además hoy por hoy se requieren en el estado y en el municipio, que tendrían que tener fondos mucho más allá de los que se pueden destinar en un año. Y les pongo un ejemplo. Si no atendemos el problema del agua en Zacatecas, en 15 años Zacatecas va a ser un desierto. Ya la población vive el tandeo de agua en su colonia y hay reclamos de que en muchos lugares no llega. El recibo sí, el agua no. ¿Qué tenemos que hacer? Pues iniciar la captación del agua de lluvia, lo que se llama cosecha de agua, a través de la construcción de una obra que tendría que ser una obra monumental, que probablemente nos llevará esos 15 años. Hay que construir canales colectores del agua de lluvia, que la concentren en un solo lugar, la traten y la reinserten al proceso de uso doméstico. ¿Cuánto nos llevaría? Muchos años y mucho dinero. Pero si no se hace, pues el problema a resolver a futuro sería más caro, social y económicamente. Esta obra vendría a resolver lo que hoy pasa. El agua de lluvia cae y se va al drenaje, se ensucia en automático. Implica este cambio para que la presupuestación de esta obra esté considerada ya a lo largo probablemente de 15 años. ¿Qué otra cosa haría falta? Pues haría falta fondear y cambiar leyes como la de obra. La construcción de toda vivienda en Zacatecas hoy debe de cambiar, debe de tener un aljibe integrado toda vivienda que se construya, conectada al techo, tubos muy sencillos, que lo que hagan es impedir que esa agua se vaya al drenaje, caiga en el aljibe y sea utilizada en el uso doméstico. Reformas legislativas se requieren muchas, pero se requiere tener claro el qué se necesita, el cómo debe hacerse y el con qué debe hacerse.